Gracias por estar. Sé que hay como 100 personas escuchando en Facebook y en YouTube, deben ser un poco más. Eh, Gracias por invitarme a participar. Cuando veía este grupo que es como desordenado, dije, seguro que tiene que ver con jardines infantiles. Y tal cual. Tal cual. Le falta empezar a decir, mi mamá me ama. Eh, de verdad, gracias por la invitación. Llevamos 2 años muy difíciles. Venimos de una situación que cambió muchas realidades dentro de la familia, donde ustedes se están encontrando ahora con las consecuencias de eso. Niños que no dejan el teléfono, niños que comen mal, niños que tienen ansiedad, que les cuesta a veces separarse de la casa, sobre todo a los más chiquititos. Estuvieron pegados a los adultos demasiado tiempo y no de buena forma, no constructivamente en muchos casos. Y quiero contarles que yo pasé la pandemia absolutamente sola y haciendo una investigación de la cual les voy a contar algunas cosas y que terminó siendo un libro que ustedes lo van a conocer en octubre, donde hay algunos capítulos de ese libro que quiero transmitírselos. Primero porque ese libro fue premiado por Naciones Unidas el año pasado. Es el único premio mundial que tengo, que comparto con una india que defiende los derechos de las mujeres en India. Y la Fundación de la Felicidad, que fue la que me dio el premio, que depende de Naciones Unidas, me premió particularmente, yo diría que por 2 capítulos de ese libro, algunos de los cuales tienen que ver con elementos de educación y con cosas que cambiaron para siempre y que quiero contárselas hoy, primero porque están recorriendo el mundo, sin que yo lo pretenda, y porque de una u otra manera me parece que las primeras personas que tienen que conocer esto que yo nunca pensé que iba a ser tan exitoso ni revolucionario en el planeta, hecho por este 1,58 m, es la única investigación que he hecho sentada, además, porque las otras de los otros 13 libros las hice peregrinando por América Latina, bajándome de un avión y subiéndome a otro para generar talleres, encuentros y encuestas y todo tipo de cosas. Y ahora todo eso se hizo online, con resultados mucho más grandes de lo que yo pensaba. Participaron comunidades a las cuales yo nunca he ido, como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, comunidades latinas, obviamente, ¿no? Porque yo, sí, cuando ya no esté aquí, voy a dejar, mi siembra está hecha en el continente hispano. Y lo primero que quiero hacer es como pedirles que hagan silenciosamente lo que yo llamo un viaje al silencio. Y ese viaje al silencio tiene que ver con que por un segundo se metan hacia adentro de ustedes, dejen de mirar hacia afuera o pensar en lo que tienen que hacer después o en otras cosas, y por un segundo métanse y quédense aquí, en esta zona, en el pecho, que es donde se supone, los que saben, está el alma. Y pregúntense cómo están, pero en serio, no cómo está bien y tú, y nos quedamos ahí. Pregúntense cómo están en serio. Y yo les aseguro que por lo menos el 90% o más de ustedes podría decirme palabras como enredado, confundido, cansada, triste, media perdida, medio perdido, no sé para dónde va esto. Y esa sensación de inquietud adentro de uno, se va al alcalde. Nadie se dio cuenta. Hasta luego, que le vaya bien.
Para la próxima se queda así, ¿ya? No haga la clásica del alcalde que se saca la foto y se va. Un abrazo. Tan delicada que me hizo mi mamá. Bueno, se va a acordar de mí hasta el día que se muere el pobre. Toda esa desorganización y esa inquietud y ese como desorden interno viene de muchas cosas que pasaron. Yo siempre divido todas las investigaciones en 3 tercios. Hay un tercio de la población mundial que nunca entiende nada, que se le puede haber muerto la abuela, la mamá, de COVID o de otra cosa y sigue sin entender, que sigue echándole la culpa a todo lo de afuera, que nunca se hace cargo de nada, que no agradece nada, que se queja de todo, que no aprendió ninguna cosa a lo largo de la vida. Por lo tanto, ese tercio no saco nada con hablarle porque dígale lo que le diga, o no me van a creer, o van a sentir que lo que yo digo suena lindo, pero no se puede aplicar. Hay otro tercio que probablemente no necesita esta charla, porque es un tercio que tampoco necesitó la pandemia. Es un tercio que ya vibraba alto. Vibrar alto se refiere a entender que todos los que estamos aquí somos átomos. Estamos construidos de átomos, por lo tanto somos energía en movimiento, y esa energía tiene vibraciones, que si a mí me pusieran electrodos o yo les pusiera electrodos a ustedes, podríamos medirla. Y esa vibración puede ser de alta frecuencia. Cuando es de alta frecuencia es porque yo estoy conectada con la gratitud, con la alegría y con el amor. O de baja frecuencia. Y cuando estoy conectada de baja frecuencia es porque estoy conectada con el miedo, la rabia, la culpa y la vergüenza. Por lo tanto, cada uno en la vida, de acuerdo a las decisiones cotidianas que toma, elige cómo vibra. Y este tercio siempre ha vibrado alto, mucho antes de la pandemia. Probablemente ya ha tenido pérdidas grandes, por lo tanto aprendió que habían cosas que importaban y otras que no. Ese tercio ya agradece todo lo que tiene, porque es una bendición, y lo que no tiene también lo agradece porque está aprendiendo algo de eso. Ese tercio siente que vive en la abundancia y que es feliz permanentemente, cosa que a los infelices le da mucha rabia. Porque ser feliz es de valientes. Hay que tener huevos y ovarios para ser feliz. Porque hay que tomar decisiones importantes, se requiere coraje para poder tener paz interior. Si uno quiere ser una oveja más del sistema, no cuesta nada. Pero para poder ser valiente y coherente con la vida y llegar a decir yo soy feliz y estoy en paz, se requiere mucha valentía. Y no todo el mundo la tiene. Pero ese tercio que yo les estoy mencionando sí la tiene y la ha tenido mucho antes de la pandemia y probablemente con la pandemia se le afirmó esa toma de decisiones. Y hay otro tercio, que es el que a mí me interesa particularmente como psicóloga hace 30 años, que es el tercio que se le movieron cosas con la pandemia. Es el tercio que empezó a pensar qué quiero para mi vida. Es el tercio que empezó a preguntarse una palabra que van a empezar a escuchar mucho en el mundo, sobre todo educativo y sobre todo en el área de la orientación vocacional, que es una palabra que yo puse dentro de la investigación, que es la palabra propósito. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente en el mundo que tiene 35 años, 40 años, que se está volviendo a preguntar cuál es su propósito en la vida. Es como si recién salieran de secundaria. Y lo están planteando a tal punto que hay una cantidad de migración de personas saliendo de ciudades grandes, yéndose a campos, a pueblos chicos. En Estados Unidos, la cantidad de gente que se está yendo de Nueva York y de Chicago particularmente a vivir a pueblos aledaños muy pequeños, es impresionante. En España, la gente que está dejando Madrid o Barcelona para irse a vivir al campo,
literalmente al campo español, son cantidades que lo único que está pidiendo toda esa gente a gritos es que en esos campos coloquen internet para poder seguir funcionando. Eso hoy pasa a ser una primera necesidad para tomar decisiones de cambios de vida fundamentales o importantes. Ese tercio se empezó a cuestionar los afectos hacia los padres y hacia las madres. Yo fui, no le puedo creer. Es que le juro que si usted ha sido obediente se casa conmigo. Ah, claro, no, si usted nunca pensó irse, mentira. Perfecto, señor alcalde, siéntese, tome asiento. No puedo creer que lo logré. Qué lindo, pero tome asiento en serio porque yo tengo que seguir la charla, jefe. Ok, y cuando se va también se va en serio. Todas las mentes de doble sentido, cuando dije que si se va en serio, y las que se rieron, analícense. Háganse una revisión mental. Bueno, bienvenido. Un gusto. Soy muy feliz en este momento. Qué lindo. Bueno, ese tercio que yo decía, al cual se está cuestionando cosas y que está con el proceso de la migración, no lo puedo creer, que está con el proceso de la migración, que se está cuestionando sus propósitos de vida, que empezó a cuestionar sus afectos y qué cosas eran y no eran importantes. Es un tercio que hoy día está muy enredado internamente, que no sabe si lo que está haciendo es lo que quiere seguir haciendo, que no sabe o que se da cuenta hoy con mucha conciencia, por ejemplo, que las deudas que tiene fue por comprar estupideces, que no necesitaba. Mucha de esa gente se dio cuenta que habían cosas que no necesitaban, que no les hacían falta y que tenían más de lo que era necesario, ropa, por ejemplo. O esa típica sensación de sentir que hay loza guardada que dejó la abuela cuando se murió y que nunca se usa. ¿Por qué? Porque estamos esperando una ocasión especial, pues Pilar. Y con la pandemia tocó la puerta de nuestra casa, espero que en el caso de ustedes haya sido lo más lejos posible y no haya sido la de ustedes, pero tocó la puerta de nuestra casa 2 palabras, de las cuales en Chile no se hablan, que son la palabra soledad y muerte. Y cuando las 2 palabras tocan esa puerta, aparece algo en nosotros muy suavemente. A mí me hubiera gustado, yo fui de las ingenuas, que cuando estaba empezando la pandemia dijo, este fenómeno nos va a ayudar a ser mejores personas y a tener lo que yo llamo conciencia de muerte. El país que más conciencia de muerte tiene en América Latina es Colombia. Y eso lo aprendieron con la FARC y con Pablo Escobar. Porque cuando salían de las casas no tenían ninguna certeza de que podían volver por la tarde. De hecho, ningún colombiano, y si aquí hay alguien de Colombia, ningún colombiano sale nunca de su casa por la mañana sin pedir la bendición a las personas con las que vive, si es creyente. Si no es creyente, pone la frente, la persona con la que vive le da un beso en la frente y le dice que seas muy feliz el día de hoy. Ningún colombiano sale, y eso mismo lo empezó a copiar Ecuador, Guatemala y otros países de ese sector de América Latina. Cuando yo les cuento a los colombianos cómo nos despedimos en Chile, que es ese ¡chao! ¡Vení a almorzar! ¡No sé, te aviso! No lo pueden creer. ¿Y saben por qué no lo pueden creer? Y la pregunta que me hacen es, ¿y qué pasa si uno de esas 2 personas muere en el día? Y yo le digo, nosotros, nada, quedamos en shock y empezamos un duelo pudiendo haber quedado como ustedes se quedan, los colombianos,
tranquilos porque se pudieron despedir de quien amaban, que eso fue lo que pasó mucho durante esta pandemia, que mucha gente se quedó con cosas pendientes que decirle y ni siquiera se pudieron despedir de esa persona. Yo hace 20 años, que es algo que yo nunca contaba, porque me parecía sagrado, porque siempre lo he hecho en forma gratuita. Pero como Naciones Unidas y saben todo lo que uno hace en la vida, ellos sí sabían, y de hecho fue una de las razones por las que me dieron el reconocimiento. Yo hace 20 años que acompaño gente a morir. Yo le llamo cruzar el puente. Acompaño al que cruza el puente y acompaño a los que se quedan a este lado del puente. Ese fue de hecho, cuando me dieron el reconocimiento se produjo como una especie de explosión en América Latina, donde no paraba de sonar mi teléfono para pedirme rituales de despedida de personas que no habían podido despedirse, para preguntarme cosas acerca de la muerte. Y yo pensé que al llegar a nuestra vida a la palabra soledad y muerte íbamos a ser capaces de aumentar nuestra conciencia de muerte. Nosotros somos un país que debiera tener conciencia de muerte hace mucho tiempo, somos casi el más sísmico del mundo y estamos llenos de volcanes. Podemos explotar por abajo o por arriba en cualquier segundo. Y sin embargo, como siempre nos paramos, a media, pero siempre nos paramos, pareciera ser que esas dos palabras no nos tocan, hasta que llegó la pandemia y les tocó vivirla a muchos en vía directa. Y eso sin duda que afectó a la familia, porque se perdieron trabajos, porque nos alejamos de quienes amábamos, porque no podíamos ir a ver a personas que queríamos, porque a lo mejor nos teníamos que conformar con mirarlas por la ventana, porque no había otra forma. Y empezamos, como cualquier dolor en la vida, a entender algo que dice el Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Y que yo podía atender a un paciente, cosa que además juré ante la Biblia, que nunca iba a hacer. Yo jamás iba a atender online. Y la gente me lo pedía hace muchos años, en todo el mundo. Y cuando vi que había quedado cesante, que esto que estoy haciendo ahora era imposible de realizar, de hecho la investigación que estaba haciendo en ese minuto ya no tenía ningún sentido, y empiezo a tratar de rediseñar para poder mantener económicamente la estructura que me sostiene y que yo sostengo, que no es poco. Empiezo a atender online, por eso nunca digan nunca, porque el escupo me cayó directo a la cara y fue una experiencia, ya ha sido y es una experiencia de aprendizaje maravillosa. Yo soy muy cariñosa, muy de abrazar, y tuve que aprender a abrazar sin abrazar. Tuve que aprender a contener llantos sin poder hacer nada más que mirar a través de la pantalla. Tuve que aprender a manejar los silencios, que seguramente también a ustedes en las clases con sus niños y niñas también les tocó desarrollar habilidades que no conocían, que no sabían que tenían. En todo este caos, en toda esta desorganización, aparece algo que para mí es un gran regalo, porque con la pandemia, este es uno de los capítulos del libro por el cual me dieron el reconocimiento, la pandemia cambió paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son sistemas de creencias que de alguna manera mueven o me cambian mi forma de transitar el día a día, porque cambia la definición. Nosotros estamos llenos de creencias, la gran mayoría de ellas tremendamente dañinas, tremendamente patológicas, que nos destruyen la cabeza y además nos quitan grandes porcentajes de paz y por lo tanto de felicidad, porque para mí la felicidad no tiene nada que ver con la alegría. Yo puedo ser feliz y estar profundamente triste, porque la felicidad tiene que ver con la paz.
Y la paz es algo que se siente aquí cuando uno entra en proceso de silencio. Por lo tanto, eso que pasó fue que hasta antes de la pandemia, ustedes y yo nos sentíamos dueños del tiempo. Podíamos planificar, podíamos decir yo en febrero voy a ir a tal lugar, o yo podía contarles, ¿saben qué? Que por una investigación el próximo año voy a ir a Europa, y a ninguno de ustedes se les podía ni subir ni una ceja. A nadie se le hubiera ocurrido decirme, pero Pilar, y si las fronteras están cerradas, y si tu mamá ya es un año, falta mucho tiempo, como que no planifiques tanto, como que podíamos sentirnos que éramos dueños de ese tiempo. De hecho, el otro día recibí otra sensación muy orgullosa y agradecida. Yo planteo en la investigación que la dimensión del tiempo cambió absolutamente con la pandemia. ¿Y saben cómo ustedes se dan cuenta de que cambió? Porque tienen todos ustedes en sus cabecitas una contradicción. Tienen la sensación de que las cosas duran un segundo y pasan así de rápido, y tienen la sensación de que se les hace todo eterno. El otro día alguien me decía, yo ya ni me acuerdo cómo era caminar sin mascarilla todo el día y no tener que salir con la mascarilla de la casa, y que fuera como un kit que uno ya necesita, que es celular, mascarilla y llaves, digamos. No me acuerdo, pero al mismo tiempo es como si esto hubiera empezado recién ayer. Esa contradicción, que además les cuento que hay algo muy interesante que me lo decían unos físicos españoles. Yo de la física entiendo menos que de pesca, y además en física en el colegio no era mi ramo ni mi asignatura demasiado fuerte, todo lo contrario. Pero los físicos me plantean en un minuto y me dicen, Pili, la Tierra está girando más rápido. Yo digo, qué susto, vamos a salir volando. Entonces me dice, no, pero la Tierra está girando más rápido hace mucho rato. De hecho, el día ya no tiene 24 horas, tiene 18. Y yo quedo así como, ¡oh! Y digo, me están jodiendo. Sí, tiene 18. Por eso la gente tiene la sensación de que el tiempo no le alcanza para nada. Y que lo que hacía antes, con toda holgura, hoy lo tiene que hacer corriendo. Y eso genera esta contradicción de que todo se hace eterno y al mismo tiempo todo pasa en un segundo. Y cuando la soledad y la muerte tocaron nuestra puerta, aparece un fenómeno con el cual debiéramos vivir, pero que lo negamos, que es la incertidumbre. Nosotros siempre hemos vivido en incertidumbre. No es nuevo. Nunca hemos sabido si ustedes se despiden de un hijo, lo van a ver en la noche. Nunca sabemos si yo me voy a acostar en la noche o a despertar en la mañana. Yo no tengo idea si volviendo a Santiago me voy a morir o no. Nunca hemos tenido nada certero. Lo que pasa es que nosotros, el ser humano, como necesita conductas predecibles, entonces simplemente controlaba el tiempo y decíamos, no, sí, pues sí, nos vemos más tarde si yo llego a Santiago. Cuando se cae el paradigma del control y empezamos a visualizar, para algunas personas con angustia, para otras con muchísima curiosidad, que no podíamos predecir nada, que todo empezaron a aparecer frases, bueno, quiero hacer esto, pero no sabemos. Vamos a celebrar el cumpleaños, pero en una de esas. Vamos a esperar qué pasa con el plan paso a paso para ver si vamos al río. Y empezamos a condicionar nuestros planes de acuerdo a eso incierto. Y eso tiene dos regalos que a mí me parece que son maravillosos, que son como, dirían los astrólogos, energía disponible. Uno la puede usar o no. La primera energía disponible es que nos guste o no nos guste, esta experiencia nos está obligando a vivir en el presente. Y los que estén aprendiendo esa lección y usando esa energía deben estar mucho más conectados con ustedes mismos, con la gratitud y con el disfrute, porque es lo único que existe, el presente. Y el otro regalo maravilloso es que cuando el control se desvanece, el control vuelve a nosotros, volvió a ustedes, a cada uno de ustedes. Y cuando vuelve a ustedes, vuelve para decirnos algo.
que es que sí hay algo que controlamos y que además es nuestra obligación controlar, que es mi actitud frente a lo que me toca vivir. Ese es mi gran poder y es el gran poder que hoy día hay que enseñarle a los niños y niñas que tienen. Que independiente de lo que esté pasando afuera, yo tengo el poder de decidir cómo lo voy a vivir. Y les voy a poner un ejemplo. Se levantan en la mañana, abren la cortina de la habitación y ven arriba en el cielo una nube negra, 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 negra. Y piensan, porque ni siquiera tienen que comentárselo a la persona si es que están con alguien al lado. Piensan, solo piensan, el día está horrible. Con esa frase predeterminaron todo lo que van a hacer durante el día. Se van a vestir como para un día horrible. Uno de los días horribles se pone colores que no se ponen los días que uno define como lindos. Van a comer como para día horrible. Generalmente los días horribles uno come más, porque el día está horrible y dan ganas de comer cosas ricas, que son las que más engordan, pero el día está horrible. Lo más probable es que socialicen poco, no tengan ganas de ver a mucha gente, ni juntarse a tomar un café, ni a conversar demasiado, porque el día está horrible. Y si pueden y tienen el privilegio, se van a acostar temprano, porque el día está horrible y dan ganas de acostarse temprano. Ahora, ¿alguien me puede explicar aquí qué culpa tiene la nube de todo lo que les pasó en el día? Ninguna. La vida no es la vida es la vida que yo me cuento. Yo me cuento un cuento con la nube y esa nube predetermina todo mi actuar. Por eso que es tan maravilloso que hayamos perdido la sensación de control. Porque hoy día el poder es nuestro. Hoy día yo elijo, con todo lo que me puede estar pasando, si me lo voy a vivir bien o mal, en gratitud o en queja. Yo con estos 2 años en los que dormí en promedio 4 horas por el tema de la investigación, porque con los cambios de hora tenía que estar despierta para hacer el estudio, en los que atendí mucha gente, escribí un libro, ayudé a gente a cruzar el puente, etcétera, etcétera, me enfermé muy grave. El año pasado yo tuve 2 microinfartos, más una alteración hormonal muy, muy, muy grave. Y todo eso metido en un cuadro de burnout que muchos de ustedes conocen, que es la enfermedad del cuidador. Y mi terapeuta me dice siempre que llegó un momento en que yo tenía 7 kilos de agua en mi cuerpo. No podía caminar. Y mi terapeuta, que es muy sabia, me dijo, esas son las lágrimas de los 800 muertes que te ha tocado contener y que te las tragaste tú. Tú te olvidaste de ti. Y yo he tenido que hacer lo que yo llamo un camino de retorno, volver a mí. Y quizás ese camino lo tienen que hacer muchos de ustedes después de la pandemia. Tienen que volver a ustedes. Porque se dedicaron a sobrevivir, porque tuvieron que aprender cosas que no sabían, porque están estresados, porque están cansados, porque duermen mal, porque no han logrado dejar de comer azúcar, que es algo que se habían propuesto hacer, porque no pueden dejar el pan, porque están llenos de adicciones que calman la angustia y ese desorden interno que tienen. Por eso es que cuando se habla de violencia escolar, yo primero hablo de padres y madres deprimidas, hijos violentos. Padres y madres que no se han hecho cargo de retornar. A lo mejor no lo han hecho nunca, ni siquiera antes de la pandemia. Padres y madres que le pasaron a un celular a un niño de 2 años para que pasara la pandemia encerrado y ese niño hoy no puede soltarlo.
que no fueron claros en los límites. Por lo tanto, al perder el control, empezamos a tener que hacernos cargo nosotros, ustedes los que me están escuchando en YouTube o en Facebook, de cómo va a ser mi día, depende de mí. Producto de los 2 microinfartos que yo tuve el año pasado, se me presentó un problema muy fuerte en la cadera y no se pueden imaginar cuánto me duele en este instante. Pero yo frente a eso tengo 2 opciones. O pongo atención, porque en lo que uno pone atención se expande, ¿cierto? Igual que la frase que yo amo en psicología, que es lo que se resiste, persiste. Si yo me concentro en la cadera y digo, no me va a doler la cadera, no me va a doler la cadera, más me duele la cadera. Porque le estoy poniendo atención. Es como que si yo les dijera ahora, a partir de ahora, 1, 2, 3, nadie piense en un elefante rosado. Nadie, no pueden pensar en un elefante rosado. ¿Qué logramos? Que todos ustedes estén viendo elefantes rosados. Entonces yo puedo centrar mi atención en mi cadera y me va a doler mucho más. O yo voy a tener conciencia de algo que además aprendí con esta enfermedad, que es muy distinto hablar de molestia que de dolor. Y el uso del lenguaje en estas cosas es fundamental. Es distinto decir yo soy a yo estoy. Si yo digo yo soy fea, aparte que ustedes no lo van a creer, es distinto a decir yo estoy fea, porque yo mañana puedo dejar de estar. Si yo digo yo soy gorda, yo no tengo ninguna posibilidad de dejar de ser gorda si haga 400 dietas, porque yo ya le di un mandato a mi cerebro que dice que yo soy. Si yo digo yo estoy gorda, mañana yo puedo decidir dejar de estar, de a poco, paso a paso, nunca poco a poco. Paso a paso yo puedo ir desarrollando el músculo que es el más inoperante en Chile, que es la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad se entrena con metas cortas, pero se puede entrenar. Yo no me puedo proponer hacer 400 abdominales en un día, porque los voy a hacer, pero no voy a volver a hacer nunca más. Porque al día siguiente voy a estar adolorida a morir, no me voy a poder mover. Al segundo día voy a seguir adolorida, al tercero voy a seguir adolorida y me va a dar aburrimiento empezar a hacer, y al cuarto día ya voy a renunciar porque me dolió tanto que no quiero volver a partir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer 20. Y quedar con ganas y decir, yo hubiera sido capaz de hacer 25. Pero no, voy a hacer 20. Al día siguiente hago 25. Al día siguiente voy a hacer 30. Porque ya estoy entusiasmada, porque estoy pudiendo. A poco tiempo y a poco andar voy a llegar a los 400. Y no voy a dejar de hacer ejercicio nunca más en mi vida. No me puedo proponer metas grandes. Para entrenar voluntad en los niños no se pueden proponer metas gigantes. Es distinto en el lenguaje y en este entrenar mi actitud para vivir el día. Es distinto decirle a un niño, por Dios que eres desordenado, a decir, me encantaría que fueras más ordenado con tus juguetes. Porque la palabra que el niño archiva en su cabeza es orden, no desorden. Y porque además logra entender que no le están diciendo que es desordenado en el mundo completo. Porque nadie es algo en el mundo completo. Todos somos algo dependiendo de las circunstancias. Yo puedo ser tremendamente ordenada con mi trabajo y súper desordenada con mis platas. ¿Me puedo calificar de desordenada? No, solo me puedo calificar desordenada con mis platas. Si yo le digo a un niño que es egoísta, le tengo que explicar que es egoísta con Rodrigo, el compañero de curso, porque Rodrigo le está pidiendo un poco de colación, pero el niño no es egoísta en todo y menos siempre.
Por lo tanto, el estoy y el soy son absolutamente determinantes en esta nueva educación en la cual tenemos que empezar a entrar. Donde primero yo conmigo tengo que cambiar ese lenguaje. Nadie puede dar lo que no tiene dentro. Si yo conmigo no empiezo a decir yo estoy, no es que sea, yo estoy y estoy en esto y no en otra cosa, si yo conmigo no tengo esa flexibilidad, no la voy a poder tener con los niños. Es imposible. Y cuando se pierde esta visión de control, desaparecen 3 palabras del diccionario que yo les pido de corazón y con toda humildad que nunca más las vuelvan a decir, que son la palabra controlar, manejar y enfrentar. Entonces cuando a mí me preguntan ahora y me dicen, Pilar, ¿cómo controlo la ansiedad con la comida? ¿Cómo enfrento a los niños en las salas de clases? No, si esas 3 palabras desaparecieron. Esas 3 palabras se fundieron en una, que es una de las palabras, se las voy a mencionar todas en esta charla, pero es una de las palabras que tiene lo que se llama potencia neurológica. Es decir, que con el solo hecho de pensarla, junto con, ojalá, una respiración, se produce automáticamente un estado de bienestar en mí, porque aumenta la conexión de neurotransmisores. No son muchas las palabras que tienen esa gracia. Yo hoy día les voy a contar todas las que hay, por lo menos las que descubrí dentro de la investigación, la que descubrimos con los grupos de trabajo, que es la palabra transitar. Por eso que nunca ha sido más cierta la frase de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, o un día a la vez. Porque lo que yo tengo que hacer es transitar el día. Con lo que el día traiga, yo lo voy a transitar. No tengo que controlar el día, no tengo que manejar el día, no tengo que enfrentar el día, yo tengo que transitar el día. Hagan el ejercicio ahora de cerrar los ojos. Los que tengan mejor conexión con el cuerpo lo van a poder hacer mejor que los que no. Y digan, yo voy a controlar el día de hoy. Si tienen buena conexión con el cuerpo, debieran sentir automáticamente que la guata se les aprieta. Y que hay alguna parte del cuerpo que se tensa. Ahora, abran los ojos, respiren profundo 3 veces y digan, yo voy a transitar el día de hoy. Y díganme si no es una sensación absolutamente distinta. Hay otra que cuando uno además a los niños les enseña que tienen que transitar por la situación difícil, por el berrinche, por la pataleta. Calma, respira, transita por esto. Va a pasar, todo pasa. Nada es permanente en la vida. Los budistas dicen que lo más clave en la vida es la impermanencia, que es la no permanencia de nada, y que lo único permanente es la impermanencia. Y hoy día ya es frase bíblica que lo único constante es el cambio. Y si yo no soy capaz de entender que lo único constante es el cambio y que tengo que desarrollar toda la flexibilidad de mi alma, de mi cuerpo, de mi mente, de mis energías para ser flexible, voy a morir. Porque la nueva era no para, según toda la gente que sabe. Esto es una secuencia tras otra de cosas. Que lo único que tenemos que hacer no es resistirnos a eso y decir, ¡qué horror! Sino que decir, ok, que venga lo que tenga que venir, yo voy a ir navegando con lo que me vaya tocando. Y ahí aparece otro cambio de paradigma que los adolescentes que participaron en el estudio se reían porque me decían que les había liquidado la adolescencia, que es que cambió el concepto de libertad. Hasta antes de la pandemia, yo creo que gran parte de la humanidad pensaba que la libertad era hacer lo que yo quería.
De hecho, la gente que protestó a gobiernos por las restricciones sanitarias, desde el barbijo hasta el distanciamiento social, y iban a las casas de gobierno en distintas partes del mundo, era porque estaban fundamentadas en esta definición. El Estado me está prohibiendo hacer lo que yo quiero. Entonces vamos a reclamar. Y resulta que nosotros en el estudio empezamos a descubrir que si tenemos el cagazo que tenemos a nivel mundial, es justamente por esa definición de libertad. La crisis de cambio climático que tenemos es porque hemos hecho lo que hemos querido con el planeta, lo que se nos ha dado la gana. Tenemos a una población, el 50% obesa y el otro 50% malnutrido. ¿Por qué? Porque hemos comido lo que se nos da la gana. Y así sucesivamente. Muchas de las deudas que ustedes tienen son absolutamente innecesarias y ustedes lo saben. ¿Pero por qué las tienen? Porque hicieron lo que quisieron. Entonces la libertad no puede ser eso. La libertad no puede ser algo que esté destruyendo al mundo, si la libertad es un valor que nos tiene que producir mucha paz. Entonces, ¿cómo quedó definida la libertad? Como un estado de conciencia. ¿Y qué significa eso? Que yo tengo que despertar para darme cuenta cada vez que tengo que elegir conscientemente qué elijo para mi bienestar y qué de esa elección me va a dar paz. ¿Y cuál no? Yo puedo tener una hamburguesa con papa frita y puedo tener pollo con arroz. Si yo no soy consciente de que la libertad es un estado de conciencia, yo voy a comer lo que tengo ganas de comer. Por eso una de las cosas buenas es cambiar la frase me gusta o no me gusta por me hace bien o no me hace bien. Porque hay cosas que me gustan que no me hacen bien. Y hay cosas que no me gustan que me hacen increíble. Por lo tanto, si yo aprendo a sacar el me gusta o no me gusta, que es esta definición de libertad, y me quedo con lo que me hace bien o no me hace bien, entonces yo voy a elegir el pollo, no la hamburguesa. Ahora, supongamos que yo elijo la hamburguesa. También está bien, siempre y cuando que lo haya hecho conscientemente. Y eso sea un ejercicio de libertad. Cuando yo puedo conscientemente decidir qué ropa me voy a poner y no la saco del closet atarantada. Si yo puedo conscientemente elegir que me voy a echar crema en el cuerpo, conscientemente lo que voy a comer, entonces yo soy mucho más libre. Por eso que hay gente que puede ser libre en 20 metros cuadrados y presa en 400. Porque no tiene conciencia de sí. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder ser libre? Dos cosas. Enseñarle a los niños y por supuesto a nosotros mismos el concepto de pausa. Sin pausa no se puede ejercer la libertad. Yo tengo que darme un segundo para pensar. Lo que pasa es que a este sistema económico horroroso que nosotros tenemos, no le conviene la pausa. Porque eso se asocia a otra variable que hay que entrenar, que yo llevo 1 año y medio entrenándola, que es hacer las cosas lento. La lentitud a mí me permite conciencia. Yo tengo una amiga monja budista que está en un monasterio en España, y por supuesto ustedes se imaginan cómo anda el Dalai Lama corriendo, llegando atrasado a algún lugar, o sea, ni una opción, digamos. Los lamas caminan muy lento. Y eso es un entrenamiento. ¿Y saben por qué es un entrenamiento? Porque si yo camino rápido por este escenario, yo no veo nada. No veo nada. Lo más probable es que yo esté metida en lo que estoy pensando, pero no estoy viendo nada. En cambio, si yo decido caminar lento por este escenario, supongamos que voy con la cabeza baja, yo voy a poder decir,
aquí hay unos pernos, mira, hay unas rayas negras de haber sido alguien con zapato de goma. Y hay una marca de otra zapatilla ahí, acá hay una mesa. ¿Qué me permitió ver eso? La lentitud. Y eso es algo que es imprescindible enseñárselo a los niños hoy, que es conciencia de presente, porque si no, no hay pausa. Yo les voy a contar una historia que me pasó a mí en mi entrenamiento. En noviembre del año pasado, yo fui como alumna a un retiro a Costa Rica. En ese retiro nos estaban enseñando un montón de cosas, pero yo ya venía hace rato trabajando el tema de la pausa. Ese hotel donde estábamos está, bueno, Costa Rica es un país increíble, estaba construido arriba de una piedra de cuarzo. La energía que tenía ese hotel era una cosa impresionante. Y este hotel tenía una tienda chiquitita, que tenía todo tipo de piedras. Yo amo las piedras, amo las velas, amo todas esas cosas. Decía porque soy Libra, que me encanta todo lo que tiene que ver con decoración. Además soy muy sensible a las energías, casi demasiado. Y esta tienda tenía, entonces fui con una amiga que es dominicana a la tienda. Y yo entro a la tienda y me baja literalmente una calentura gigantesca de mirar las piedras, la amatista, el cuarzo, la aljade, que la cosa, hecho en anillitos, hecho en aro, hecho en 25.000 cosas. Y mi amiga sacaba y sacaba y sacaba cosas, y como le empezó a dar culpa comprarse muchas cosas para ella, entonces empezó a comprarle a las hijas. Entonces compraba y compraba y compraba, y yo, hubo un segundo, pero les juro por Dios que fue un segundo, en el que yo dije: Pilar Sordo, tú estás entrenando pausa, hazte una pausa. Entonces le digo a mi amiga: me voy a mi habitación. Y ella me dice: pero ¿y por qué si está feliz eligiendo? Sí, pero me voy a mi habitación. Me llegué a mi habitación y me dije a mí misma: a ver, Pilar Sordo, estamos en noviembre, ¿cuáles son tus prioridades económicas en este minuto? Yo me cambiaba de casa en enero. Obviamente quien se ha cambiado de casa aquí sabe que lo que uno presupuesta para el cambio de casa nunca se cumple. Uno siempre termina gastando más de lo que tenía pensado gastar. Me cambiaba de casa, terminaba mi libro, por lo tanto iba a trabajar menos, iba a ganar menos. Y dije: tú no necesitas ninguna de esas piedras, Sordo. No, no necesito ninguna de esas piedras. Y no, bajé a la tienda de nuevo y le dije a mi amiga: no voy a comprar nada. Entonces mi amiga me dijo la clásica frase del concepto de libertad: pero si te las mereces tanto, tú te mereces todo, cómprate todas las piedras, date ese regalo, date ese gusto. ¿Hace cuánto tiempo que no te da un gusto para ti? Le dije: sí, yo te agradezco la frase, pero ¿sabes lo que yo merezco por sobre todas las cosas? Es estar en paz. Y para mí, que me aparezca el cobro de estas piedras en la tarjeta de crédito en 2 meses más, me la va a quitar la paz. Porque se me va a dar junto con que el eléctrico me va a decir: señora Pilar, ¿sabe que cagaron 2 ampolletas? Entonces, que no estaban previstas, entonces vamos a tener que cambiar unos cables, entonces usted me tiene que pagar más. Y cuando yo vea que gasté en las piedras, voy a decir si yo no necesitaba esas piedras. ¿Se dan cuenta que todo ese ejercicio de pensamiento tiene que ver solo con el elemento de la pausa y de la lentitud? No tiene que ver con nada más. Y resulta que a los niños les estamos enseñando a hacer todo rápido, sin reflexión interna, sin que se den cuenta de qué les pasa. Si un niño está agresivo y enojado, háganlo y pregúntenle primero, siéntenlo, háganlo respirar. Siempre detrás de alguien enojado hay alguien triste o asustado, siempre. La rabia es una emoción muy generosa que aparece en nosotros cuando tenemos que proteger las 2 emociones que el sistema judeo-cristiano nos prohibió expresar, que es el llanto y el miedo. Ustedes, la gran mayoría, sobre todo los que tienen, yo tengo 56, aprendimos a llorar en los baños, solos, como tarados, secándonos las lágrimas rapidito, apenas salen del ojo.
sintiendo en el fondo del alma que llorar es malo y no hay nada mejor ni más sano que llorar. Entonces ahí aparece el daño masculino del sistema patriarcal, porque el sistema patriarcal nos cagó a las mujeres, pero también cagó a los hombres. Entonces, ¿cuál es el comentario masculino de los hombres? ¿Para qué lloráis? ¿Te sirve de algo llorar? A ver, vaya a solucionar el problema con el llanto. No tengo idea, pero yo tengo ganas de llorar. El otro día yo cuando digo otro día pueden ser 3 meses, en realidad esto es como a 3 meses. Una chica peruana, una adolescente, me dice, Pilar, mi mamá de verdad piensa que yo soy tarada. Yo le digo, ¿y por qué? Porque la vi salir del baño, limpiarse los ojos, toser, que esa es la otra que hacemos cuando no queremos que nadie se dé cuenta que uno está llorando, que como para que la lágrima baje. La veo toser y le digo, mamá, le digo, tú estabas llorando en el baño. Y mi mamá toda nerviosa me dice, no, me dice alergia. Y la chica me dice, Pilar, ¿por qué mi mamá me está obligando a llorar en el baño igual que ella? ¿Por qué mi mamá no llora conmigo? ¿Por qué no podemos llorar juntas? Ustedes saben que el 80% de los padres y madres de América Latina nunca han llorado delante de sus hijos. Todavía se sigue castigando el llanto en el aula. Todavía hay estructuras educativas que siguen pensando que la risa a carcajadas abunda en la boca de los tontos. Todavía nos burlamos de los que se ríen demasiado, son demasiado felices. Es como sospechoso. Todavía seguimos desconfiando de la bondad. Y ustedes me preguntan por qué hay violencia escolar, Dios santo, si no confiamos en que hay gente buena. ¿Cómo tan buena? Algo escondido debe tener. Algo debe estar buscando. ¿Cómo, si nosotros no confiamos en la bondad como una esencia del ser humano, que se daña, que se hiere con heridas, con traumas, con historia, pero que existe? No puedo llegar al alma de un niño a ver por qué le pegó a otro. Porque si yo tildo a ese niño simplemente como agresivo y no entiendo que detrás de ese niño hay un niño sufriente, no tengo cómo llegar. No existe. Y para eso hay una cosa súper simple, que es que no hay que dar respuestas, hay que hacer buenas preguntas. No hay que decirle a ese niño, esas cosas no se hacen como agrediste a tu amigo. Ven, vamos a conversar. ¿Por qué estás tan enojado? A los 2 segundos ese niño va a estar llorando. Y eso tiene que ver mucho con otro paradigma que cambió, junto con el control, la libertad, son 10, no se los voy a poder contar todo, que es súper clave en la educación. A todo esto los adolescentes se reían porque me decían, yo siempre he querido llegar a ser adolescente para poder hacer lo que yo quiero. Y lo que tú me estás enseñando ahora es que tengo que tener una pausa, que tengo que actuar con lentitud y que de acuerdo a eso decida. Sí, le digo yo, porque si haces eso vas a decir que no a la droga. Si te gana el impulso, cagaste. No hay proceso, es como cuando una persona es ansiosa para el azúcar. Si esa persona va al refrigerador y saca el pay de limón y se lo come y después dice, ¿por qué me comí el pay de limón? No me di ni cuenta cómo el pay de limón está en mi boca. Porque además la escena es muy divertida, digamos. Uno puede estar acostado en la cama viendo una película, cualquiera. Y empieza a pasar el pay de limón por la pantalla de la tele. Y uno le dice al pay de limón, no, si no te voy a comer. Si yo ya me comprometí a que no voy a comer más azúcar hoy. Sí que no te voy a comer, pero el pay de limón sigue circulando por mi cabeza, sigue circulando por mi cabeza. Yo le sigo diciendo una pelea con el pay de limón. Y le digo, no, pero si no te voy a comer, déjate joder, si no te voy a comer. Ahora, de esa reflexión a tener el pay de limón en la boca, uno ni siquiera sabe cómo llegó a la cocina. Es como que uno fue teletransportada. Porque uno no se acuerda de la caminata
de ir a la cocina. ¿Por qué? Porque falta lentitud y falta conciencia. Porque si yo me doy cuenta que voy caminando a la cocina y logro escuchar mis zapatos, yo digo, pero si yo no quiero esto, yo sé que con esto me estoy haciendo daño. Por eso vuelvo, el pay de limón me encanta, pero no me hace bien en la decisión que tomé. Por lo tanto, no me lo voy a comer, pero para eso tengo que estar despierta, porque si estoy hipnotizada, como vivimos todos, no alcanzo a darme cuenta de las decisiones. Y ahí es donde se deriva el otro paradigma, que fue muy divertido, porque cuando yo se los diga les va a sonar súper extraño. Estábamos en un grupo hablando de un tema determinado que era desde qué lugar los niños y los adultos íbamos a empezar a ejecutar conductas después de la pandemia. Entonces, con lo que yo escucho de un español, particularmente que estaba hablando, yo voy y lanzo una frase que les aseguro que la lancé así en forma súper espontánea, digamos. Le digo, entonces la motivación se acabó. Y el español se para en el Zoom y me dice, ¡coño! ¡Que eres una grande, sordo! Y yo le digo, me estás jodiendo, si yo lo dije por decir. ¿Cómo me vas a decir que la motivación se acabó? Es que se acabó. La motivación no existe. Yo le digo, pero si los psicólogos nos hemos dedicado años. Yo no, porque yo hago investigaciones y lo que yo hago es contar los estudios. Puedo motivar a través de las investigaciones, pero me carga cuando me presentan como motivadora, como si yo viniera a decirles, ¡vamos, que se puede! Yo no soy eso. Pero los psicólogos nos hemos dedicado a motivar a los niños, a los empleados en las empresas, a los maestros en el aula, por siglos. Y me dice, sí, pero se acabó. Y yo le digo, ¿y qué empieza a funcionar ahora? Y el español me dice, lo que pasa que hoy lo único que importa es ejecutar. Lo que pasa, Pilar me dice, yo le digo, no, yo te lo voy a decir. Lo que pasa es que la motivación es consecuencia de la ejecución, no es causa. Entonces cuando yo digo eso, la motivación es consecuencia de la ejecución, no es causa. Yo le digo, me acaban de destruir una creencia que yo tenía toda mi vida. Entonces, Jorge, el español, me dice, ¡ay, qué entretenido! Cuéntanos. Dije, yo toda mi vida dije que yo no hacía ejercicio porque no tenía ganas. Y cuando veía a alguien trotar a las 5 de la mañana, decía, por Dios que hay que tener ganas para trotar a las 5 de la mañana. Hoy día ya entiendo que ese hombre no tiene ganas. Ese hombre se levantó sin ganas de la cama. ¿Qué le pasa después de trotar? Queda tan motivado porque tiene derrame de hormonas de la felicidad por el cerebro que dice, yo mañana me vuelvo a levantar a las 5 de la mañana, gordo, pero es que mañana va a llover, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque efectivamente la motivación es consecuencia de la acción. Yo no puedo esperar a tener ganas, las ganas son un elemento demasiado inestable. Y nosotros hemos educado a los niños familiar y educativamente en la motivación. Entonces, ¿cuántas veces a mí me dicen los papás Pilares que no les gusta nada verde? No tiene ganas de comer nada verde. No le gustan las matemáticas, Pilar. No hay caso. No tiene ganas de estudiar, ¿qué hago? ¿Cómo lo obligo? No tiene ganas de estudiar. Toda la educación de nosotros funciona y ustedes tienen que sacarse, pero cresta y media en tener clases entretenidas, motivadoras, para que los niños tengan un despertar y una luz iluminada que les haga desarrollar determinadas conductas. Si la luz iluminada la van a ver después de que hayan hecho la conducta. ¿Cuántos de ustedes no experimentaron una sensación maravillosa cuando estaban en el colegio y por primera vez, viajen para atrás, por primera vez logran hacer bien una fórmula de álgebra y el valor de X era el correcto? Eso yo creo que es la primera sensación orgásmica que tuvimos y no supimos. O sea, la sensación, yo estudié con el Baldor álgebra, o sea, aquí la gente joven no tiene idea de lo que yo estoy hablando, pero
Pero la maravilla de lo que era llegar a la deducción y seguir para abajo y decir X igual a 2. ¡Loco! ¡Sí! ¡Es igual a 2! Era una sensación que me hacía poder hacer ejercicio la noche entera y quedar insomne. ¿Por qué? Porque ya había ejecutado la conducta y después de la conducta tenía la motivación para seguir haciéndolo. Por lo tanto, el cómo yo llevo a mis hijos, por eso que hoy día es tan importante, un concepto que también van a empezar a escuchar en el mundo, que me costó mucho definirlo, pero que se llama higiene mental. Y ese concepto de higiene mental responde a lo que yo llamo hoy hábitos madrugadores, porque de esos hábitos madrugadores depende todo el resto de mi día. Nunca vendió más libros un señor de apellido McRaven, que es un americano, militar, que escribe un libro fabuloso que se llama Hace tu cama. Y muestra todos los efectos antidepresivos, motivadores y generadores de emprendimiento que tiene solo el acto de hacer la cama. Eso se lleva a otro señor que también vendió muchos libros en pandemia, que es David Sharman, que tiene un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Ese Club de las 5 de la mañana es impracticable en América del Sur. Hay una centroamericana que se llama Nadia Abado, que es una nicaragüense, muy amiga mía, que ella diseñó lo que se llama el Club de los Madrugadores, porque Sharman vive en Miami, cagado calor, a las 5 de la mañana hay una luz infinita, por lo tanto levantarse a las 5 de la mañana, hacer los ritos madrugadores no cuesta nada. Hacerlo aquí con frío en países pobres, donde la gente además se toma medios de locomoción y de transporte espantoso a las 5:30 para llegar a trabajar a las 8, obviamente impracticable. Entonces la Nadia lo adaptó, igual para Centroamérica, tampoco es practicable en América del Sur. Y yo diseñé hábitos madrugadores que se pueden hacer a cualquier hora, sentada en una micro o mientras me tomo un desayuno, que tiene que ver con elegir 3 cosas, bueno, hay una que es obligatoria, que me hacen bien a mí, solo a mí, cuando yo despierto. Yo me tengo que despertar, por ejemplo, y antes de salir de la cama tengo que decir 3 veces gracias. Eso es obligación. Segundo, tengo que elaborar en mi cabeza, esto al principio suena súper difícil, pero cuando uno lo empieza a practicar es imposible no hacerlo más, porque además uno se da cuenta de los beneficios que produce. Segunda cosa es que uno se tiene que decir a uno 3 frases que sean positivas, optimistas y amorosas acerca de mí, no acerca del día, porque eso no tengo idea de lo que me va a pasar. Yo tengo que decirme a mí que voy a hacer todo lo posible por estar contenta hoy. Tengo que decirme a mí que voy a dar lo mejor de mí en el día de hoy. Tengo que decirme a mí que vamos a tratar de vernos lo más bonitas posible. Cuando yo hago eso, puedo salir de la cama. Y ahí vienen los 3 ritos madrugadores, que Sharman los plantea muy específicamente. Él dice que hay que hacer 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de meditación, oración o lo que sea, y 20 minutos de planificación del día. Eso es lo que plantea Sharman. Como eso es imposible todos los días y en todas las circunstancias de la vida, más en América del Sur, oscuro, temprano, etcétera, yo elijo de esos 3 ritos el que mejor me haga a mí. Eso es antes de hablar con mi pareja, antes de agarrar el celular, antes de hacer pipí, antes de prender la tele. Es primero me cumplo a mí y estoy en paz conmigo. Lo que yo hago es que yo rezo y medito un ratito. Ahora no puedo hacer ejercicio porque me lo tienen prohibido, pero yo hacía ejercicio y planificaba el día la noche anterior, porque me era más fácil que hacerlo en la misma mañana. Yo no les puedo explicar cómo cambia la vida con eso. Solo tienen que practicarlo, pónganlo en duda, háganlo una vez y después me cuentan.
Pero lo que yo les puedo decir es que eso cambia vidas. Y sobre todo cuando eso se le traspasa después a los niños, y los niños empiezan a entender que tienen que nutrirse el alma primero antes de salir a rendir afuera. Que primero hay que cuidarse adentro y después salir hacia afuera. Por eso que las reglas que yo definí en el No Quiero Crecer, que es un libro del 2009, que no estaba bajo la educación respetuosa, porque todavía no existían en términos masivos, y como yo lo que hago es encuestar lo que la gente me dio, son los resultados de eso, pero allá es lo que el libro tiene toda la razón, porque eso fue reformulado en el Educar para Sentir, que fue el que nombraron en la presentación. Hay 5 cosas que yo tengo que aplicar con los niños. Yo les voy a agregar 2 más ahora que se agregaron después de la pandemia. Una es ternura, firmeza, fuerza de voluntad, paciencia y sentido del humor. Repito para los que lo estén anotando en celulares, los más viejos lo harán en cuadernos, supongo. Y es que yo lo haría en cuaderno, digamos, estoy autodeclarándome. Ternura, firmeza, fuerza de voluntad, sentido del humor, gracia y paciencia. Yo le voy a agregar 2 más ahora, que son la creatividad y el sentido de trascendencia. Y aquí hay otro concepto que también cambió. La inteligencia emocional ya no da abasto, no explica las conductas de los niños ni de nosotros. No basta con que yo sea capaz, que ya en Chile es todo un logro, ser capaz de decir hoy tengo pena, o estoy triste, o llorar delante de alguien, o reírme a carcajadas con la boca abierta sin tener que tapármela porque me están mirando feo si me río fuerte, porque si digo que estoy asustada me da vergüenza, porque me tildan cobarde. Sería maravilloso que yo al final del día pudiera decir, hoy dije todo lo que siento. Maravilloso. Pero eso no basta. La inteligencia emocional quedó agotada y empezó a estudiarse otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual no tiene nada que ver con lo religioso. De hecho, es contrario casi a eso. Porque tiene que ver con un sentido de trascendencia. Y ahí aparece otra vez la palabra del propósito y aparece otra vez el ¿para qué me levanto? ¿Para qué hago lo que hago? Me voy a morir sin saber para qué hago lo que hago si la vida pasa muy rápido. ¿O no les pasa a ustedes que entre el 2019 y el 2022 siempre se les olvida un año? ¿Y era el 2021 o el 2020? Como que hay un año que nos saltamos. Si el tiempo pasa así de rápido, es fundamental trabajar la inteligencia espiritual y preguntarle a los niños, a ver, ¿para qué estás haciendo esto? Dame para qué, no importa que el niño me diga, no sé, perfecto. Entonces empecemos a trabajar en descubrir para qué. ¿Cuál es el sentido de molestar a tu amigo? Por eso que son tan importantes los testigos salvadores en el bullying. Esos son los más importantes de todos, que son los que ven y se callan lo que ven, porque siempre hay testigos. Siempre del bullying se sabe, que nos hagamos los pelotudos, como colegios, como instituciones, como maestros, como alumnos, es otra cosa. Pero siempre hay testigos. Y cuando yo entreno a los niños, y si pueden ver un comercial que se hizo en España, a lo mejor ya lo vieron, que es un video donde un niño está en un comedor y ese niñito va con una bandeja solo, recién llegado a la escuela, y se sienta en esa mesa y de atrás hay un agresor que tampoco es feliz, que también está herido, porque la rabia implica tristeza o miedo guardado, pero le empieza a joder y a tirarle cosas a ese niño, migas de pan, millones de cosas, y todos los cómplices, testigos, no salvadores, empiezan a reírse con esta estupidez. Hasta que llega un niño que cuando el niñito agresor le va a tirar un pan, el niño le pone una bandeja y el pan no le llega al niño. Este niño agarra su bandeja, le dice, ¿me puedo sentar contigo?, le dice al niño.
y se sienta con él a comer, automáticamente llega otra niña y automáticamente llega otro niño y por supuesto el agresor perdió todo poder. ¿Por qué? Porque hubo testigos salvadores. Lo que ustedes tienen que entrenar en el bullying es a los testigos salvadores. Esos son detectables, están ahí y son fáciles de entrenar. La víctima no va a hablar y el victimario se va a quedar callado y tiene alianzas de poder con sus amigos cómplices. Por lo tanto, de la mejor forma de entrar al sistema es con los testigos. Y de esos testigos más de uno va a ser sanguchito de palta. Y por lo tanto va a hablar rapidito. Y de ahí para adelante se desenreda toda la situación. Pero es porque empezamos a entender este sentido de trascendencia, este para qué. Por eso yo siempre digo, el problema de la educación hoy día está en este lugar, que se llama mesa. El problema de la educación está en la mesa del comedor, donde ya no se conversa, donde no hay sobremesa, donde se ponen los celulares antes que los platos, donde cualquier niño se puede parar a la hora que se le cante, incluso dejando a una persona hablando. Y porque aquí ya no hay entrega afectiva. ¿Saben lo importante que es una mesa? Supongamos que aquí yo tenga una silla. No hay para poner, pero supongamos que tengo una silla. Si yo invito a alguien a cenar a mi casa, yo tengo 2 hijos. Un hijo de 30 que está viviendo en España estudiando y una hija de 28 que vive con su pareja, que se casa en agosto y que se va en septiembre a vivir a España. Si esta silla, cuando vivían conmigo mis hijos, Cristian, mi hijo, se sentaba en esa silla siempre, Cristian estando en España, yo invito a cenar a alguien, cualquier, Pedro Pérez, y Pedro Pérez se va a sentar en esa silla, ¿qué es lo primero que yo le voy a contar a Pedro Pérez? Que esa silla es de Cristian, y como Cristian está en España, entonces él se puede sentar aquí, porque si Cristian estuviera aquí, esa silla es de Cristian y no de Pedro Pérez. ¿Cuántos han vivido la experiencia de que en una familia vivían con el abuelo? Y el abuelo se muere. Y el abuelo se sentaba aquí. ¿Cuánto cuesta decidir quién va a reemplazar la silla del abuelo? Mucho tiempo. Hay gente que por mucho tiempo durante el duelo deja esa silla vacía, porque no encuentran nadie digno o representante para que ocupe la silla del abuelo. Eso en una bandeja no pasa en la puta vida. No pasa. No existe. Nosotros hemos ido eliminando con nuestros hijos todas las formas de comunicación frontal. Eliminamos los juegos de casa, cacho, dominó, ludo, naipe, carioca, etcétera, que hay que esperar que se corte la luz. Benditos cortes de luz que generan esa nueva forma o estilo comunicacional. Perdimos todas las formas de comunicación directa. No estamos conversando con nuestros hijos, seamos honestos de una vez por todas. Nos cuesta preguntarles cosas complicadas. Nos da susto, les tenemos miedo. Y con esas 7 características que a mí me encantaría que los que son papás y mamás acá tengan la capacidad de reflexionarlas hoy en la noche, a ver cuál me cuesta más en los grupos de trabajo donde trabajamos por Zoom con personas de todo el mundo, la relación padres-hijos o madres-hijos o hijas. Yo una de las primeras cosas que les digo es, por favor, durante esta semana hasta la próxima sesión piensen en cuál de todas estas características les cuesta más. Hay algunos que les cuesta más la ternura, por lejos la gran mayoría les cuesta la firmeza, hay otros que les cuesta la paciencia.
¿Y la paciencia por qué cuesta? Porque para que haya paciencia tiene que haber otra palabra y otra habilidad, que es la confianza. Yo no puedo tener paciencia si no confío. Si yo estoy en una fila en un banco y hay 7 o 8 personas delante mío, ¿cómo yo espero de buena gana? Porque la paciencia no es el acto de esperar, porque aquí todos estamos esperando algo. Yo estoy esperando que se me pase el dolor de la cadera, ustedes estarán esperando cualquier cantidad de cosas. Pero no todo el mundo tiene la conducta de la buena espera, que es la paciencia. La paciencia es la conducta de la buena espera. Y para tener buena espera hay que confiar. Si yo estoy en una fila del banco y tengo 8 personas y estoy atrasada, ¿qué me va a hacer esperar bien? Confiar en que el cajero está haciendo su mejor esfuerzo. Si yo pienso que el cajero es un pelotudo, inepto, que no sabe hacer su trabajo sin ni siquiera haberlo conocido ni visto en mi vida, a mí se me va a hacer súper difícil la espera de esas 7 personas. Si yo estoy en un taco de autos y tengo 15 autos, como veníamos hoy día, nos pasó en el peaje de Talca, la gente tocaba y tocaba y tocaba la bocina. ¿Por qué se toca la bocina? Porque el que está ahí no confía en el personaje que está vendiendo el peaje. Y seguramente pensará, el que vende el peaje es un tarado que está haciendo lento su trabajo y tiene este tremendo taco hacia atrás. En cambio, la gente que confiaba, ¿qué hizo? Prendimos música, nos pusimos a cantar. Si yo supongo que esa persona está haciendo su mejor esfuerzo. Ahora, ¿en qué confiar? En lo que ustedes quieran. Dios. Yo confío mucho en Dios y confío mucho en el ser humano. Hay que rascar un poquitito y muchas veces se encuentra la bondad, otras veces no. Pero el intento vale la pena. Pero ustedes me pueden decir que confían en el eclipse solar que acaba de pasar, en Mercurio retrógrado, en los árboles, en las plantas. Y está perfecto. Da lo mismo en qué confíe. El tema es que tengo que confiar para poder esperar. Si yo no confío en que mi hijo es capaz y que lo va a resolver, yo lo voy a apurar, lo voy a llenar de angustia y lo más probable es que lo regañe. ¿Pero lo estoy regañando porque está haciendo algo mal? No, lo estoy regañando porque yo no tengo tiempo para confiar en el ritmo que él tiene para resolver lo que le están pidiendo resolver. Ahora, todo esto que yo les estoy contando requiere un compromiso absoluto de apoderados, maestros, que me gusta mucho más esa palabra que profesor, me parece que involucra el alma de los alumnos, y asistentes de la educación, todos juntos trabajando para el mismo lado, que no es algo que esté pasando hoy en Chile. Pareciera que trabajamos en bandos. Entonces, el papá cuando es citado al colegio, primero el maestro se tiene que tomar un rabotril, porque sabe el mal rato que va a pasar, digamos. Y el papá, en vez de llegar a preguntar, ¿en qué habrá fallado mi hijo? ¿Cómo ayudo? Dice, ¿y qué le hicieron? Cuando yo siento que estoy en el bando contrario, no puedo colaborar en el proceso de entender que todos debiéramos querer que nuestros hijos e hijas salgan de los establecimientos educacionales, ni siquiera, yo voy a decir una cosa que es horrorosa, pero ni siquiera sabiendo mucho, pero teniendo la absoluta garantía que de esta escuela salieron mejores personas que cuando entraron. Con eso yo me quedo, y con eso yo duermo en paz, que es lo que yo siempre le digo a mi hijo y a mi hija, yo me voy a morir en paz. Si yo veo que a ustedes se los cagan, se los vuelven a cagar, y ustedes no pierden ninguno de los valores que yo les enseñé. Me importa 3 pepinos que les llamen tontos, bobos, voy a decir una mala palabra, hueones. Me importa un pepino. Pero yo quiero que mis hijos, ante todo, por sobre el ingeniero, por sobre la fonoaudióloga, sean buenas personas. Es lo que a mí me garantiza que vayas a ser un buen ingeniero donde estés y trabajando en lo que sea, y tú una buena fonoaudióloga donde estés y trabajando en lo que sea. Eso hoy día no es prioridad educativa. Educar niños nobles no es prioridad educativa. Y mientras no vuelva a hacerlo en ustedes y en sus corazones,
no lo van a poder transmitir a los niños, independiente de lo que el ministerio requiera, independiente de cualquier cosa. O de las planificaciones que los tapan a papeles y que no sé qué, y que tienen que explicar todo lo que hacen. Independiente de eso, ¿me están aplaudiendo por los papeles o por la bondad? Nunca se supo. Por los papeles, por todo junto. Yo siento que hoy, después de todo lo que hemos pasado, de que el mundo no nos ha dado pausa, de que hoy día tenemos problemas que nos involucran a todos, dolores que nos involucran a todos. Yo vivo sola, no tengo nadie a mi cargo. Y el otro día hablábamos con un grupo grande de gente de América Latina y hablábamos que uno de los problemas que tenemos todos es que todo está tan caro. O sea, a mí el supermercado hoy día me sale el doble de lo que me salía antes y yo vivo sola. Ahora, yo tengo que tener un tipo de alimentación especial por mi enfermedad, que eso probablemente pudiera encarecer un poco, pero igual es el doble, da lo mismo. Si yo le voy a echar benzina a mi auto, igual me acuerdo de Rusia, digamos. Y le mando mis mejores deseos a Putin, así, pero con todo el cariño. O sea, objetivamente tenemos problemas que nos afectan a todos y que nos costaría tampoco ser solidarios en entender que cada uno de nosotros lleva su pequeña lucha interna diaria todos los días y es secreta. Algunos pelean con el azúcar, otros pelean por mantener una pareja, otros pelean porque van a jugar a las fichas de la maquinita porque no pueden dejar de hacerlo, otros pelean porque están durmiendo mal. Todos nosotros tenemos una pelea cotidiana que es secreta. Yo peleo con tratar de que no me duelan mis caderas, que las piernas no se me duerman, etc. Y si no lo cuento, ustedes no tendrían cómo saberlo. Pero ¿por qué no podemos saber cuál es la pelea privada que cada uno de ellos... ¿Y ustedes creen que los niños no tienen su propia pelea? Que si escucharon pelear a sus padres y a su madre no le va a afectar a la prueba de matemática que tiene la mañana siguiente. Pero no tiene con quién hablar la pelea porque sabe que si habla la pelea se pone a llorar. Y si se pone a llorar lo ridiculiza el curso. Y si lo ridiculiza el curso se siente mal. Entonces aumenta el problema. No hay espacios contenedores para contar problemas en Chile. Nadie quiere escuchar problemas. Nadie quiere ver a gente muy feliz y nadie quiere ver gente con problemas. No tengo idea qué tipo de ser humano andamos buscando porque estamos liquidados de la cabeza, pero ni uno ni otro no está permitido. Y después existe, yo me hice famosa en el mundo con un concepto que ustedes deben conocer, que los que me conocen, digamos, que es el anticipador de desgracia. Que el personaje que se levanta en la mañana con el único propósito de cagarle la vida a 5 personas que ve feliz. Porque si se la liquida a 4 no duerme en paz. El clásico personaje cuando ve a una embarazada y se duerme, aprovecha de dormir, después no va a poder dormir nunca más. O que alguien le cuente, estoy súper enamorado, y le digo, uy, disfruta, loco, mira que dura súper poco. Así que pásalo bien mientras dure, porque nosotros, una de las creencias que creímos mucho en Chile y que no lo creen tanto en América Latina, yo no sé por qué nosotros la compramos al contado, que debe haber sido un tipo depresivo endógeno que nadie diagnosticó y que se puso a decirle a todo el mundo una frase que nos cagó la vida, que es que lo bueno dura poco. Eso es una frase absolutamente falsa. Y sin embargo determina casi todas nuestras experiencias. Y eso se lo hacemos sentir a los niños, entonces cuando los niños terminan las vacaciones, en vez de decirle que alegría ir al colegio, decimos, bueno, mi amor, las vacaciones duran poco, porque lo bueno dura poco, en realidad todo lo bueno se acaba. Entonces ir al colegio es una tortura. Para mí ir al colegio era maravilloso. Cuando tenía zapatillas 9 me tocaba cambio, porque en esa época se compraban crecedorcitas, que eran las zapatillas North Star, me acuerdo. Ay, qué bueno tener gente que sea cómplice mío. Donde además los uniformes se compraban grandes, con una basta que llegaba hasta acá arriba, y se iba soltando la basta de a poco, y lo que más le traumaba a uno, porque a uno le daba vergüenza, era que la marca se notara que nos habían dado, porque ahí la gente cachaba que el uniforme no era nuevo. Esa simpleza con la que nosotros crecimos, con camisas enormes, porque nos tenían que durar 3 años, porque no había plata para más,
Yo era feliz, me acuerdo el goce, es que es maravilloso, bueno, el goce que uno tenía cuando tenía una goma con olor. Y a uno le decían en la librería, esa no borra, la que borra es esta, que era una blanca típica. Y uno decía, no importa, da lo mismo porque el estuche me va a quedar olorosito. Yo quiero la goma con olor. O los lápices de mina, pero con goma atrás. Pues si no tenían goma, porque eran los amarillos, los otros eran todos negros, y había que poner un 2B. Y si no era 2B, no servía. Miren, los voy a hacer retroceder para que vean que el problema está aquí. Recuerden sus cumpleaños antepasados. Yo tengo 56. En mi casa cuando yo era chica nunca una torta se compró. Siempre se hacía en la casa, que era todo un panorama porque partía como 2 días antes. Ya, torta de bizcocho. Habían 2 opciones de relleno. Manjar o merengue. Ya, pongámosle crema también porque es la misma opción. Si yo rellenaba la torta con manjar, yo tenía que hervir el manjar en una olla que siempre quedaba negra y que había que ponerla un tiempo justo de hervir porque si se pasaba el manjar quedaba duro y la torta no se podía decorar con manjar. El manjar tenía que quedar blando, por lo tanto había que sacarlo caliente. Se sacaba con desatornilladora a mano el manjar para decorar la torta. Se chorreaba el manjar y uno con una espátula de goma iba dando vueltas en la bandeja para que cubriera y siempre la torta quedaba chueca. Era un clásico que la torta quedaba ladeada, pa' un lado, que uno nunca entendió por qué, porque los bizcochos se hicieron en el mismo molde, pero siempre quedaban ladeados. Entonces uno con el manjar hacía todo el esfuerzo necesario para enderezar la torta lo que más se pudiera para que se viera decente. Si la torta se rellenaba con crema o con merengue, batidor a mano, partía. Y esto tenía un relato, no era simple. Esto contaba un cuento. El cuento es, esto hay que hacerlo siempre a la misma velocidad y siempre para el mismo lado porque si no el merengue o la crema no suben. Y lo que hay que lograr es que tú levantes esta espumadura, esta así, y no se te caiga nada. Entonces si se te cae, todavía le falta batido. Y hay que seguir. Ahora, como esto generaba mucho dolor muscular en el brazo, siempre tenía que haber en este sistema machista en el que yo crecí, mujeres al lado de uno que fueran solidarias y que agarraran la cuestión y siguieran con el batido, digamos. Entonces uno cuando entregaba el batidor a mano, uno decía, pero tenéis que hacerlo igual que yo. O sea, bate, pero bate para el mismo lado, porque si cambiáis de lado se va a cortar y no va a subir nada. Otra vez se decoraba, se enderezaba la torta. Decoración. Pelotita de colores. A lo más había chip de chocolate. Esas pelotitas, como el manjar se había puesto tibio, al segundo día estaban derretidas. Entonces la torta que empezó teniendo colores nítidos como azul, rojo, amarillo, empezaba a ser rosada, celeste, una cosa rara porque además eso había que agregarle la derretida de la vela. Y cuando más la embarraba, que con mi mamá nos reímos mucho de eso, que yo supongo que las mamás lo hacían como para subir el nivel socioeconómico de la torta, compraban unas pelotitas plateadas. ¿Vieron? Que no estoy loca si mis investigaciones son ciertas. Como para torta de novia. Mala, porque tenían como una cobertura de azúcar y después eran duras como palo. Entonces uno sacaba una pelotita que la torta se veía como finita, parecía que subía de nivel socioeconómico, como que de repente nos volvíamos cuicos con la torta, digamos, y uno chupaba un poquito la pelotita y después uno andaba por la casa tirando la pelotita por donde cayera. A ver, yo en menos de 1 minuto los hice reír, los emocioné, les hice sentir nostalgia. ¿Y por qué? Porque nuestra educación fue maravillosamente imperfecta. Por eso hoy día lamentablemente se inventó el tortazo,
que es el acto más violento que un niño pueda tener en un cumpleaños y a nadie le importa un pepino. ¿Y saben por qué? Lo tengo probado en el estudio. El tortazo se inventa porque es lo único imperfecto en el cumpleaños. Todo lo demás se compró afuera. La torta. Ya no hay naranjitas con gelatina. Pelotitas de galletas que a uno le quedan las manos pegadas con la galleta molida. No hay nada hecho en casa. Por eso que el problema está aquí. Porque la casa necesita recuperar humanidad. La casa necesita recuperar esa palabra que suena tan romántica, pero que yo espero que sea la próxima pandemia. La casa necesita recuperar el amor por sobre la sobrevivencia. Necesitamos volver a querernos. Necesitamos que los niños vean a las parejas darse besos en la lengua, con la lengua hasta la laringe. Necesitamos que los niños vean bailar un baile romántico a su papá y a su mamá. Que lo vean cagarse de la risa a ambos juntos. Necesitamos besarlos hasta que se cansen de esos besos. Necesitamos lanzarnos en la cama cada vez que nos dicen, no, mamá, sal de aquí. Mi hijo me decía eso siempre, siempre. Y yo siempre le dije, el día que tú te vayas de aquí, tú vas a extrañar las locuras de tu madre para tirarse a la cama y hacerte cosquillas en el cuello. Y ahora en Barcelona me dice, me encantaría la cosquilla en el cuello. Nosotros nos cansamos tan rápidos como papás. Basta que un hijo nos diga, no quiero hablar. ¿Y qué será en respeto de los derechos humanos? Decimos, bueno, no quiero hablar. Pues. Listo, se acabó la conversación. ¿Cómo no voy a insistir? ¿Cómo no me voy a meterlo, voy a perseguirlo, voy a catetearlo, voy a besarlo, a rascar la cabeza, le voy a hacer masaje en las patas? Lo que se me cante. Pero tengo que hacer lo que necesito hacer. Si un buen padre o una madre solo se logra cuando sus hijos no los necesitan de grandes. Esa es la gran misión de una mamá, hacer que mis hijos no me necesiten. Y ustedes me van a decir, pero Pilar, pero ¿cómo? Y el cariño. Pero eso no tiene nada que ver. Si nosotros tenemos un enredo en el concepto de amor, tenemos una concepción de amor absolutamente patológica basada en el apego y en la necesidad y esta cosa de que son mis hijos y si mis hijos se van, yo me muero. A la gente que siente eso es porque no tiene proyectos personales, le faltan proyectos individuales, trabajen por sus propios proyectos. Nada va a hacer feliz más a sus hijos que verlos a ustedes trabajar por sus sueños a la edad que sea. Que si ustedes dicen hoy día, sabes que yo siempre he querido aprender piano, por lo tanto me voy a poner a buscar en Villa Alegre, en Hierbas Buenas, en Talca o en Linares, alguien que enseñe piano, pero yo voy a estudiar piano, no me voy a morir sin eso. Eso es mucho más importante que 4 clases, perdón para las profesores de matemáticas, porque eso le va a quedar al niño para el resto de la vida. Mi mamá luchó por aprender a estudiar piano hasta el último día de su vida. Y le costó a la vieja. Y no terminó el colegio y estudió. Y estudiaba conmigo en las pruebas, las clases de octavo, primero medio. Que los vean con sus propósitos de vida activos. Así jamás van a tener nido vacío. Nunca. Pregúntense cuáles son sus sueños, qué querían hacer cuando niños o niñas y la vida los agarró como una especie de tsunami y no pudieron. Bueno, ahora retómenlo. Ahora alguien me puede decir, Pilar, es que yo quiero ir a clases de baile, pero yo tengo una mamá que cuidar que tiene Alzheimer. Ok, me parece. Entonces lo que vas a hacer es buscar una red de apoyo para que tu mamá los días miércoles de 4 a 5 venga una amiga a cuidar a tu mamá con Alzheimer y tú te vayas a tu clase de baile. Hay 2 cosas que no se transan en la vida. Caiga quien caiga, váyase quien se vaya de mi vida. Mi paz interior y el cumplimiento de mis sueños. Yo no me puedo morir sin haber trabajado esos 2 conceptos. Porque si no los trabajo yo, no soy capaz de enseñárselo a los niños.
Y los niños tienen que saber que no pueden transar su paz interna y no pueden transar el cumplimiento de sus sueños. No lo pueden hacer. Y los únicos encargados de hacer eso es por testimonio. Porque así como no se puede convencer a un anticipador de desgracia de que sea positivo, dándole argumento y diciéndole piensa positivo, si esta cuestión se... Detrás de un anticipador de desgracia hay personas que le tienen terror a la ilusión. Eso es un anticipador de desgracia. Y como le tiene terror a la ilusión, le caga la ilusión a cualquiera que tiene a su alrededor. Ahora, tan peligrosos como los anticipadores de desgracia, y que hoy está lleno en Chile, son los positivos tóxicos. Esos que te dicen, pero vamos que se puede. Si tú puedes, no puedes estar triste. ¿Cómo vas a estar triste tú? Pero si tú eres una persona positiva, mujer, ya pues, a ver, pongámosle onda. O si no, existe lo que yo llamo la competencia de sufrimiento, que nos encantan los chilenos. Que cualquier persona que llega a mi consulta, pareja, pónganse ustedes, ella empieza a decir, yo he sufrido mucho más en esta relación de lo que ha sufrido él. Y él dice, bueno, sí, yo lo he pasado mal, pero ella dice que ha sufrido más. No, es que se nos murió un hijo y yo lo pasé mucho peor que él. A mí mi papá me quería mucho menos de lo que quería mi hermana. Yo siempre estuve sola. Si los psicólogos hubiéramos podido diseñar alguna vez una pesa que midiera sufrimiento, que yo dijera, tráeme tu dolor para acá y lo vamos a pesar. Y tráeme el tuyo para acá y lo vamos a pesar. Y vamos a ver cuál pesa más. Yo sería millonaria. No tendría ni una puta deuda. Esa necesidad de comparar dolores, los dolores son incomparables. Aquí puede haber alguien que haya perdido una pareja con cáncer de páncreas, como me pasó a mí, que perdí el amor de mi vida con cáncer de páncreas. Y yo ni siquiera me atrevería a decirle, sé lo que sientes. Porque lo que yo viví con él forma parte de mi historia, de mis dolores y de mis aprendizajes, que pueden ser muy distintos a lo que le pasó a esa otra mujer que vivió la misma experiencia que yo. Y nosotros con una cara de palo gigante, decimos, no, sí, yo sé cómo tú estás. Uy, a mí me pasó lo mismo, que esa es la otra de la competencia. Que yo digo, no, es que tengo un problema con mi mamá. Uy, ni te cuento, yo me peleé ayer con mi papá, con mi mamá y con mi primo y fíjate que fue tremendo porque al final yo me terminé yendo de mi casa y mi problema cagó. Porque el del otro es tan grande, tan grande, tan grande que terminamos escuchando al otro y lo que yo quería contar no vale nada porque el otro lo está pasando peor, entonces yo termino consolando al otro y mi dolor pasó a pérdida. Todo eso los niños lo sienten. Yo les pido, por favor, porque si no van a quedar todos, esto se va a transformar en un museo y van a pasar todos a hacer estatuas con el frío que hay. Entonces pues la gente los va a venir a ver y a decir, ¡oh, qué entretenido está en una charla de la Pilar Sordi, donde están todos así! Pues no se pueden ni mover. Entonces para que no se transforme esto en un museo, porque ya están todos cagados de frío, yo les voy a pedir, por favor, acuérdense de las 7 cosas para educar. Acuérdense que no hay nada de educación sin ejemplo. Que si yo no vivo lo que yo acabo de decir en esta charla, no lo voy a poder transmitir a los niños. Que el problema de la educación de los niños está aquí, en la mesa de la casa. Y eso hay que volverlo a enseñar en las reuniones de apoderados, en las escuelas de padres o en lo que se les ocurra. Que con tecnología los niños no se van a transformar en mejores personas. Y que hay que cambiar el foco educativo al mejor rendimiento, a la mayor humanidad. Y esa mayor humanidad los niños lo tienen que ver entre los maestros, dentro de su casa, para que lo puedan aplicar en sí mismos. Ojalá esta pandemia nos produzca la sensación de poder valorar un poco más en ese tercio que se está moviendo y que espero que aquí esté lleno de ellos. Ojalá podamos tener mayores certezas de los afectos y de lo importante que es
trabajar y buscar un propósito en la vida. Pero por sobre todas las cosas, y puede ser un sueño ilusorio, pero creo que es absolutamente practicable, es que nos sintamos orgullosos de decir que somos buenas personas. Ser buena persona es un trabajo tremendo. Requiere una conciencia individual gigantesca, que tiene que ser desarrollada con millones de habilidades: aceptación, flexibilidad, conexión con el presente, paciencia, confianza, gratitud, lentitud, disciplina, orden, planificación. Esas son las 10 habilidades que en la investigación se llamaban para transitar situaciones difíciles, que es ese capítulo por el cual me premió Naciones Unidas. Se llaman habilidades para transitar situaciones difíciles. Y cuando yo tengo esas habilidades y transito, porque no las controlo, no las manejo, solo las camino, y por hoy nomás, mañana tendré que partir de nuevo, y tampoco sé lo que va a pasar, empecemos de a poco a poder decir, sí, yo soy una buena persona. Decirle a los alumnos, ¿saben qué? Yo soy una súper buena mujer. Soy súper noble. ¿Por qué no podemos decir eso? Pero si todo el mundo dice, es que Juan es súper mal genio. ¿Y cuándo vamos a decir que es buena persona? Cuando se murió. Y en el funeral va a llegar a decir a alguien, fíjate que siempre entraba a la escuela saludando, siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. ¿Por qué no se los dijeron en vida o no fue capaz él de decir lo que era? ¿Cómo no vamos a ser capaces de decir lo que somos? O por lo menos en lo que estamos trabajando. ¿Sabéis que estoy trabajando mi ansiedad? Dejé de comer azúcar. Ayúdenme en las reuniones, en el cuento de los profesores. No me ofrezcan galletas. No. ¿Cómo no te vaya a comer un pedacito de torta? ¿Qué te hace un pedacito de torta si total mañana partís de nuevo? Ustedes saben lo que cuesta manejar la ansiedad y decidir conscientemente no comer azúcar para que vengan 3 pelotudos a tentarme sin tener ningún respeto por mi decisión. O si me encuentran llorando en una sala de clase, déjenme llorar, no me digan, pero no puedes llorar, tú eres profesor, tienes que dar el ejemplo, tienes que ser fuerte frente a los niños. ¡Mentira! Mentira absoluta, la fortaleza no es el arte de aguantar, que fue lo que nos enseñó el sistema judeo-cristiano. Por eso aprendimos a llorar en los baños. La fortaleza es el coraje de expresar. Y mientras yo no desarrolle el coraje de expresar, no tengo humanidad ni conmigo, mucho menos lo voy a tener con el resto. Ojalá podamos ser capaces entonces de trabajar todo ese enredo que yo les pedí sentir al principio, para que ojalá la próxima pandemia sea la pandemia de la bondad y la del amor, sobre todo en educación y salud. Muchísimas gracias.